Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan de forma presencial y también a quienes siguen la transmisión a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a Cátedra del Futuro del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo y a su director, el maestro César Omar Aviles González. Gracias al director Francisco Javier Caro Gutiérrez, director de la Preparatoria 22, a Editorial Universidad de Guadalajara y sobre todo a los ponentes que nos acompañan el día de hoy, la maestra Violeta Sandoval, la maestra Andrea Lavica y el doctor José Manuel Valenzuela. Gracias por contribuir y sumarse a esta iniciativa. Es un honor recibirles en nuestra preparatoria. Para nosotros es muy importante fomentar la reflexión y el pensamiento crítico de nuestros estudiantes, especialmente ante los contextos de violencia que vivimos en Jalisco y en nuestro municipio de San Pedro Tlaquepaque. La violencia y la narcocultura se han vuelto un fenómeno cultural, atraviesan la música, el cine, la moda, los valores y las aspiraciones de muchos jóvenes. Las universidades no estamos aisladas de nuestro contexto, por lo que tenemos el deber de generar análisis profundos y proponer soluciones desde el conocimiento y la cultura. Reflexionar críticamente permite prevenir que nuestros jóvenes normalicen o se involucren en dinámicas asociadas con la violencia y el narcotráfico. En Prepa 22 seguiremos promoviendo estos espacios de reflexión libre. Hoy vamos a conversar de un tema que seguramente han escuchado en TikTok, en Spotify o quizás hasta en los noticieros, los corridos tumbados. Los corridos tumbados nacieron de la fusión entre el corrido tradicional mexicano y géneros como el trap y el hip hop. Artistas como Natanael Cano, Junior H y Peso Pluma han sido clave en este movimiento. Hoy llenan estadios, rompen récords y encabezan los playlists globales. Este foro tiene el objetivo de abrir una conversación sobre los corridos tumbados. Queremos entender su origen, su impacto en la cultura juvenil y también cuestionar su significado. No se trata de decir si están bien o si están mal, sino de reflexionar juntas y juntos sobre lo que consumimos y lo que nos representa. Y qué mejor que entablar esta conversación con los tres invitados súper especiales que nos acompañan el día de hoy. Primero les voy a presentar a la maestra Andrea Silva Ambriz. Es gestora cultural, docente, investigadora y música, licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y maestra en Gestión y Desarrollo Cultural por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la misma universidad. Técnico profesional en música por el Instituto Cultural Cabañas. En la actualidad, junto con el colectivo Arte del Barrio, funge como directora general del Festival Internacional del Venado en Mazamitla, el Festival de las Flores y el Festival del Vino en el mismo municipio. Asimismo, a partir del 2 de enero del 2025 se desempeña como directora del Museo de la Ciudad de Guadalajara. Un aplauso para Andrea, por favor. Muchas gracias. También contamos con la presencia de la maestra Violeta Sandoval. Ella es abogada y maestra en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es candidata a doctora en Derechos Humanos por el Centro Universitario de Tonalá. Violeta Yasmín en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la misma universidad, compartiendo su experiencia y conocimientos con las nuevas generaciones desde ese centro. Violeta ha contribuido significativamente al campo académico con la publicación de diversos artículos sobre derechos humanos, cultura de la paz, género e inteligencia artificial, demostrando su interés y conocimiento en la intersección de estas áreas. Actualmente desempeña el rol de la segunda visitadora en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara, continuando con su compromiso en la defensa de los derechos humanos y la promoción de una sociedad más justa e inclusiva. Un aplauso para la maestra Violeta, por favor. Y por último, que viajó desde Tijuana para acompañarnos aquí el día de hoy, el doctor José Manuel Valenzuela Arce, es profesor investigador emérito del Colegio de la Frontera Norte, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Secretaría de Cultura. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Sus obras han sido pioneras y de gran importancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos y a los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos, campos en los cuales es reconocido como autor señero. De la misma manera, su trabajo en el campo de los estudios culturales es ampliamente reconocido en México y en América Latina.
También posee una obra germinal en los estudios de procesos culturales estratégicos, entre los cuales destacan las nuevas identidades sociales y las prácticas socioculturales. Sus investigaciones también han abordado temas relacionados con cultura e identidad nacional, sociología urbana y cultura popular. Sus libros más recientes son Las morras tumbadas, No necesitan de un cabrón para sentirse amadas, Vidas amortajadas, Poderes sicarios, Violencias y resistencias sociales, Todo lo santo es profano, Mística popular transfronteriza, Jesús Malverde, Santa Muerte, Niño Fidencio y Juan Soldado, Corridos tumbados, Bélicos ya somos, Bélicos morimos, La danza de los extintos, Juvenicidio, Violencias y poderes sicarios en América Latina, La montaña sagrada de Tecate y El Gran México, las culturas mexicanas más allá de las fronteras. Un aplauso, por favor, para el doctor. Y bueno, sin mayor preámbulo, procedo a explicar el formato del foro. Cada ponente dispondrá de un máximo de 10 minutos para exponer sus ideas de manera libre y no necesariamente ininterrumpida. La idea es que exista un diálogo abierto entre los ponentes, quienes podrán comentar, preguntar o complementar las ideas de los demás. Al finalizar el diálogo, se abrirá un espacio para preguntas y comentarios por parte del público. Y para concluir, tendremos una dinámica para regalar algunos libros del doctor José Valenzuela, para que finalmente el doctor Francisco Caro, el director de la preparatoria, nos apoye con un mensaje de clausura. Y bueno, para iniciar esta conversación, podríamos arrancar con algunas de estas preguntas. ¿Por qué los corridos tumbados conectan tanto con las juventudes? ¿Qué mensaje transmiten? ¿Hay una normalización de la violencia o solo refleja una realidad social? Y sin más, cedo el uso de la voz en primer término al doctor José Valenzuela. Y pues, abramos el diálogo. Muy buenas tardes. Asumo que todas y todos han escuchado corridos tumbados, ya sea porque les gusten o porque los tienen que escuchar por donde transitan. Antes de entrar, mi agradecimiento enorme a la preparatoria 22, a quienes organizaron, al señor rector, a María José, por la organización de este evento. Y atendiendo a la pregunta, habría que decir de entrada que lo que estamos viviendo en relación con los corridos tumbados no surge del vacío, es una expresión que tiene lejanos antecedentes. El corrido como expresión narrativa del pueblo mexicano surgió inmediatamente en la colonia a partir del romance español, que a su vez abreva la tonada flamenca, el cante andaluz, y el corrido se inscribe en una sociedad donde más del 90% no sabía leer y escribir, pero podía contar cantando sus historias, sus sueños, sus agravios, sus deseos, sus problemas. El corrido fue la crónica, el diario popular. Entonces, esa es la historia del corrido, que contó la historia social del pueblo mexicano. Contó a los bandidos sociales, Joaquín Murrieta, el Fego Vaca, Tiburcio Vázquez, Gregorio Cortés, el Heraclio Bernal, el Rayo de Sinaloa. El corrido ha contado la historia social de nuestro pueblo. De tal manera que cuando llegamos a los años 20, 30, cuando el senador de Minnesota, Andrew Volstead, decide prohibir la producción, consumo y trasiego de licor, surgieron, la famosa ley seca, surgieron los corridos tequileros que contaban estas historias. Serían el preámbulo de lo que serían propiamente los narcocorridos. En los años 70, el narcotráfico ya tenía una fuerte presencia, sobre todo en el norte mexicano, y emergieron las primeras narrativas que contaban las historias dolientes que emergían del narcomundo. Historias que los Tigres del Norte, como buenos antropólogos, digamos, musicales, empezaron a contar con un gran sentido metafórico para decir que había una complicidad entre el poder presidencial y el narcotráfico. Ellos cantaban Los pinos me dan su sombra, mi rancho pacas de Aquilo, y cantaban el circo donde Carlos y Raúl regenteaban el circo del narcotráfico, y cantaban el asesinato de Héctor Félix Miranda, el Gato Félix, y contaban las historias que convocaban el interés del pueblo. Pero el narcotráfico siguió presente. En los 90 era cada vez más fuerte su visibilidad, y ahí surge, después de la década perdida de los años 80, lo que serían los corridos perrones.
más explícitos, más directos, con los Tucanes de Tijuana como principales exponentes de un corrido que seguía la misma ruta de un narco que salió del closet. Y en los años 80, 90 surge el tema de la narcocultura. La narcocultura no es la tejana, el cinto piteado y las botas. La narcocultura es cómo se incorporó el referente del narcotráfico en la construcción de sentidos y significados de vida y de muerte en millones de jóvenes en nuestros países. Y ahí está el problema. Lo que tuvimos después fue que el narco siguió creciendo. Vino la fallida guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón, declarada en 2006, que bañó al país de sangre. Casi en 200% crecieron los homicidios. El narco se volvió visible, claro, y frente a esa realidad surgió una nueva vertiente, safia, ruda, soez, sin edulcoraciones, que contaba las cosas con la misma crudeza de la realidad que estábamos viviendo. Solo en Juárez teníamos 3.600 asesinatos. En Tijuana había un sitio a la propia ciudad. Y dentro de esto que se llamaron los corridos enfermos, ondeados o alterados, el tema del narcotráfico, digamos, aparece sin ninguna edulcoración, como decía. Y lo que vivimos entonces fue con los corridos ondeados, que tenían como principales exponentes al Commander, los Buchanans, los Buchones de Culiacán, los Primos. Su corrido himno, emblema, sanguinarios del MB1, claramente indican lo que estaba ocurriendo. Con cuernos de chivo y bazuca en la nuca, cortando cabezas a quien se atraviesa. Somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar. Para los levantones somos los mejores, siempre en caravana, toda mi plebada, bien empecherados, armados y listos para ejecutar. Una narrativa safia, ruin, sin respeto a la vida, efectivamente, acorde con lo que era esta realidad de más de 260,000 jóvenes asesinados durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Y en eso estábamos cuando en 2019, a partir, digamos, de la influencia de Ariel Camacho, figuras como Adán Chalino Sánchez. Ariel muere a los 22 años a toda velocidad, Adán Chalino muere a los 19. Personajes como Natanael Cano, que por cierto yo decía que no quería tener hijos porque no iba a soportar que le dijeran papanata, pero lo que tenemos ahí es que surge esta vertiente con unos cuantos jóvenes que en unos meses llegan a los cuernos de la luna, llegan al top de Billboard, llegan al top de YouTube, Instagram, TikTok. Todo el tema de las redes sociales las rompen, y solo Peso Pluma rompe el récord Guinness en YouTube con 8.500 millones de visitas. Lo que estamos es frente a un fenómeno que adquirió una condición global, que se desclasó. No solo ellos se volvieron muy ricos, millonarios algunos, sino también la escucha se desclasó. Clases medias, altas empezaron a escucharlos. También hubo un cambio en el sentido de la escolaridad de quienes los oían. Sectores también universitarios empezaron a gustar de los corridos tumbados. Barack Obama tenía a la bebé de Peso Pluma entre su lista de canciones preferidas, con lo cual quiero decir que no es solo una música que escuche en cierto sector de la población como quieren hacer aparecer. Y lo que vivimos hasta entonces es esta explosión de los corridos tumbados, que de muchas maneras servían como una crónica de la realidad que vivían millones de jóvenes en nuestros países. Y que el juvenicidio, como le llamé hace algunos años a este fenómeno de la muerte artera de jóvenes que hemos estado viviendo de manera sistemática desde hace varias décadas, donde incluso la esperanza de vida al nacer disminuyó por el asesinato de jóvenes. Entonces lo que tenemos es que el verdadero debate es la obliteración de las condiciones para la construcción de proyectos viables y vivibles para millones de jóvenes. Se desdibujó el horizonte de futuro, y frente a eso lo que tenemos es que efectivamente el narcotráfico emergió como una opción disponible para jóvenes tonas, como yo les llamo, que dicen todo o nada. Más vale una hora de rey que una vida de buey. Me la juego, y que se la están jugando, y que no están dispuestos a trabajar 10 horas diarias, 60 años de su vida, sabiendo que no van a salir de la pobreza, sabiendo que los códigos de la sustitución del ser por el tener definen el éxito en este sistema, en el sistema general, capitalista, neoliberal, al igual que lo que ocurre dentro de la propia escena de los corridos tumbados y de la llamada narcocultura. Estamos frente a un problema mucho mayor
que no tiene nada que ver con prohibir o no prohibir las narrativas de algunos jóvenes. Estamos frente a la necesidad de construir proyectos de vida certeros, donde el trabajo se convierta en una opción disponible, donde la educación sea el recurso establecido. En la prepa, la mitad de todos los niños que empezaron la educación están fuera del sistema educativo. Los que terminan su carrera, más de la mitad no va a trabajar en lo que estudió. El trabajar no saca a la gente de la pobreza. 6 de cada 10 empleos, por lo menos hasta los últimos, hace 10 años, eran en la informalidad, que colinda con la paralegalidad. Y el tema más fuerte para mí, la ruptura de marco axiológico. La encuesta nacional de la juventud 2005 nos decía que ante los ojos de la mayoría de las y los jóvenes en México no había diferencia cualitativa entre ser policía, judicial o narcotraficante. Ahí está el verdadero problema, y aquí yo guardo silencio para abrir, digamos, la cancha y escuchar a mis compañeras. Cedo el uso de la voz a la maestra Violeta. Muy bien, pues hola a todas, a todos, a todes. Muchas gracias, director Omar, a todas las personas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo que hicieron posible que se llevara a cabo este evento. Pues yo, para irme más o menos en los tiempos, preparé ahí un poquito algo de mis reflexiones que van vinculadas justamente a esta pregunta de qué onda con los corridos tumbados. Y he de decirles que surge justamente esta pregunta un día platicando Majo y yo, pues de qué sucedía justamente, por qué había tanto consumo de este género musical y si realmente como tal el género musical en sí era el que tenía la culpa, ¿no? O esta problemática iba más allá y entonces tenía que generarse un análisis distinto. Y bueno, pues soy abogada y dado que el tiempo es apremiante, pues les voy a plantear algunas reflexiones, justamente queriendo hablarles acerca de la música y del derecho. Por un lado, las canciones y su música nos cuentan historias, nos dan a conocer situaciones de vida con las cuales nos identificamos y llegamos a sentir empatía, ya sea porque las mismas cuentan con una buena narrativa, porque la música es pegajosa o porque el artista que la canta pues me gusta. O porque en las letras vemos el reflejo de situaciones que nosotros vivimos y entonces sentimos esa identidad y entonces analizamos las letras y decimos, pareciera como si esto lo escribieron viendo mi historia. Y entonces cantamos esas canciones con todo el sentimiento porque justamente reflejan cosas que nosotros vivimos en nuestro día a día. La música nos ha acompañado y nos sigue acompañando de muchas maneras y en momentos cruciales de nuestra vida. Y el derecho, por otro lado, y aunque de un modo más anónimo, desconocido, discreto e invisible, si ustedes lo quieren ver, por referirle de alguna manera, pues también nos acompaña a lo largo de nuestra vida, ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Lo que el derecho ha venido haciendo o pretende hacer es una suerte de análisis social que se basa en un análisis y en una reflexión filosófica, ética, moral, acerca de lo que es y lo que debe ser, acerca del bien y del mal. Y es entonces donde busca entrar el derecho para generar lineamientos que regulen justamente prácticas que ven como un poco anormales en el contexto social. Entonces es que el derecho busca brindar con su materialización a través de leyes, normas, reglamentos, etcétera, un orden social, aquello que no lo tiene aparentemente. O sea, el derecho a buscar establecer límites y límites a las conductas de las personas para garantizar una mejor convivencia pacífica, armónica. Busca generar o que alcancemos a llegar a la justicia, o por lo menos eso se buscaría en la teoría, ¿no? Ya la realidad puede ser un poco distante. Habiendo dicho esto entonces, y por la naturaleza misma tanto de la música como del derecho, yo a ambas les catalogaría como arte, porque ambas son expresiones humanas. Por un lado, pues
por medio de la música sí se busca, por ejemplo, transmitir una emoción, una situación específica que necesita ser contada y expresada de alguna u otra manera. Y la música, las canciones, hacen que esa socialización de ciertas cosas sea mucho más fácil. Ustedes, yo les invito a que piensen en alguna canción que les ha marcado en su vida y que la ven como parte de ella, que ha pasado en algún momento crucial y entonces la tienen grabada. Momentos que ustedes identifican o recuerdan por una canción en específico. O sea, la música busca llevarnos a esos lugares donde a lo mejor ya no vamos a poder estar físicamente. Y en su caso, el derecho buscará encontrar la manera adecuada de regular las conductas de todas las personas, partiendo de criterios generales por medio de los cuales se vaya a priorizar al colectivo por sobre lo individual. Y entonces aquí yo encuentro o genero un análisis inicial. La música a veces parte de los contextos personales, o sea, no necesariamente vamos a hablar como el derecho del colectivo. El derecho va a buscar, por medio de una técnica específica, pues crear estas normas y estas leyes para regularnos. Y la música va a buscar llegar, generar emociones, sentimientos a cada una de las personas, y cada una de las personas que estamos aquí nos vamos a apropiar de eso dependiendo de nuestro contexto y de nuestra historia de vida. Entonces, cada una de estas canciones va a tener un impacto diferenciado en todas las personas. Es innegable el revuelo que ha generado el debate sobre los corridos tumbados y la difusión de los mismos en los espacios públicos. Y pues bueno, esto nos ha llevado a hablar acerca de la apología al delito y de los límites que deben de establecerse justamente en cuestión de difusión y consumo de estos. ¿Por qué? Pues porque sus efectos, insisto, pueden ser diferenciados y pueden ser diferenciados en prácticas delictivas, en el narcotráfico, en la inseguridad, la violencia, la delincuencia, y vemos prácticas machistas, patriarcales, de ejercicio de poder, etcétera. Y bueno, uno de los públicos que ha causado más preocupación en cuanto al consumo de este contenido son ustedes, los y les adolescentes. Y esto se debe pues a que hay estudios, se han generado estudios que hablan justamente del impacto, no solamente en adolescentes, sino en todas las personas, de la música. Pero entonces sí hay un incremento de este impacto en ustedes como jóvenes, ¿no? del contenido que están consumiendo. Y pues bueno, estos corridos, narcocorridos, corridos tumbados, corridos alterados y todas las variantes existentes y que vengan y que puedan surgir, representan no solo una expresión artística, con todo y que nos pueda gustar o no, existe. Pero además de eso, es una expresión sociocultural, que dependiendo de la época histórica nos va a plantear situaciones vinculadas principalmente a estas prácticas que les comentaba, prácticas de violencia, armas, narco, drogas, machismo, poder y situaciones sociales diversas, pues que de una u otra manera son difundidas y pues pueden o no ser consumidas, pero si son consumidas puede haber un efecto que no sea recreativo, digo que sea meramente recreativo y las escuchamos y ya está, pero para otras personas sí pueden representar posibilidades viables de replicar esos modelos. Y entonces, ya porque estoy sobre el tiempo, hay múltiples factores, ¿no? que intervienen obviamente en la práctica, mejor dicho, en la apropiación de este tipo de música. Y uno de estos factores sin duda es todo el contexto de violencia que hay en nuestro país y que es lo que hace que se corra el riesgo, ¿no? en el consumo de cierto tipo de contenido. La violencia e inseguridad en nuestro país y de forma específica en nuestro estado es una realidad y eso refleja también desigualdad y también refleja la precariedad en la que vivimos. Y todo eso junto puede ser algo que incentive a que la música sí se pueda convertir en un factor, ¿no? De un modelo viable para poder replicar. Ojo, esto no quiere decir que así sea. Y entonces ahí es donde me voy, y ya porque ya voy así rápido con el tema de la legislación, y ahí es donde yo sí cuestiono justamente a la legislación. Aquí en Jalisco actualmente está una iniciativa de ley en el Congreso del Estado justamente, y esa iniciativa habla de prohibir, tal cual, está la palabra prohibir,
que se circule ese tipo de música que haga apología al delito en espacios públicos y en algunos bares, antros, etcétera, ¿no? Pero aquí mi pregunta real es si con esa medida va a bastar para eliminar o para frenar o para restringir el que estas prácticas se sigan llevando a cabo o estas prácticas que se refieren en este tipo de canciones. Yo no sé, por ejemplo, si nuestros legisladores y legisladoras hayan hecho algún tipo de estudio, de intervención, hayan escuchado justamente a ustedes, a los y les jóvenes, para saber cuál es el impacto que tienen realmente este tipo de música o este tipo de canciones en ustedes, ¿no? Porque hay algo importante, partir de la escucha, de saber cómo está afectando o si realmente está teniendo un impacto o si realmente son otras las cosas que están generando digamos que el tema de inseguridad y de violencia esté disparado, ¿no? Yo dejaría ahí la reflexión, traigo otras reflexiones, pero quise así como, digamos que resumir, pero igual y a ver si en la ronda de preguntas pues se puede sumar un poco más. Pero sí creo que la culpa propiamente no es de un narcocorrido o de la réplica de estos. Sí se tiene que generar un análisis mayor, no tan superficial y no tan reactivo, ¿no? Porque creo que esas políticas que se están generando son reactivas, lo que se busca es frenar de manera inmediata, pero no se piensa a largo plazo o no se piensa a futuro cuáles son, ya voy, cuáles son las cosas, si es que estoy así, ay, no sé si ver el tiempo o cerrar la idea. Digamos, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias futuras de cómo se regule o se legisle en este momento. Pero bueno, ahí dejo y a ver si puedo seguir sumando un poquito. Gracias, maestra Violeta. Sí, ya. Muchas gracias primero por la invitación, un placer estar compartiendo este foro y sobre todo de compartirlo con les jóvenes esta tarde. Y bueno, pues al igual que Violeta, yo traigo una serie de reflexiones que giran en torno sobre todo a las áreas en las que yo me he desarrollado más, que son dos. Por un lado, las letras, que es mi carrera y que se trata justamente del estudio, de la evolución del lenguaje y de cómo esto marca a nuestras sociedades, nuestros contextos y por supuesto nuestra evolución como seres humanos. Y por otro lado, la parte de la música como tal y la gestión cultural. Entonces, bueno, yo quiero hablarles un poco acerca del poder que tienen los discursos, ¿no? Y esto refiriéndome específicamente al tema del lenguaje. En nuestra vida todo es comunicación, prácticamente. Y la comunicación es lo que rige el devenir de las sociedades y la evolución de nuestro lenguaje es lo que también nos ha permitido diferenciarnos de otros seres vivos, ¿no? Porque ha evolucionado distinto, ha evolucionado de una manera muchísimo más desarrollada que la de otros seres vivos. Y esto es muy importante porque partiendo de este hecho podemos entender que la forma en la que decimos tiene mucha relevancia. No solamente la forma en la que nombramos, sino también lo que nombramos. Entonces, partiendo de que es imposible no comunicar, porque la comunicación es la base estructural de nuestras sociedades, pues hay muchos filósofos y muchos pensadores y pensadoras que han hablado precisamente de la importancia del decir y de lo que decimos. La palabra en ese sentido, y si lo vemos desde el discurso belicoso, se convierte en la mayor arma que tenemos en nuestras vidas. De tal manera que ya decía Cicerón que no hay nada que la oratoria no vuelva aceptable. Es decir, que nosotros a través de las palabras podemos convencer de lo que sea a quien sea si se usan de la manera correcta, adecuada para nuestros intereses. Es decir, la palabra es un arma de persuasión, un arma de convencimiento, para bien o para mal, eso depende del contexto y de la situación y de la circunstancia. En ese sentido, el dominio del lenguaje
parte también de nuestra capacidad de analizar la realidad y de analizar a los otros. Quiero hablarles rápidamente de un gran filósofo que fue Michel Foucault, un filósofo francés que en la época de los 60, 70 fue donde desarrolló su mayor, pues ahora sí que auge de trabajo y de teorías. Él era un filósofo homosexual que vivió muy de cerca la importancia de nombrar las cosas. Y justamente algo que él decía es que saber es poder, la verdad es el poder, pero la verdad se establece a través del lenguaje y de las palabras y generalmente el grupo mayoritario y dominante es el que define qué sí es verdad y qué cosas se dicen y cómo las debemos decir, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo raro, qué es lo normal, qué es una buchona, ¿no? Digo, por entrarle al contexto. Es decir, vamos creando perfiles a través de las palabras. Y el poder domina a través del lenguaje porque normaliza. Hay un proceso de normalización, ¿no? Tú sí, tú no. Tú estás enfermo, tú no. Tú estás loco, tú eres normal. Ese tipo de cosas se definen a través del lenguaje porque define, cataloga y encierra las cosas. Al grado de que si nos vamos al contexto religioso, por ahí hay una frase muy conocida que dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra. Dios es la palabra es la verdad. Si nos vamos a esa metáfora, a ese nivel podemos llegar. Y luego viene otro filósofo que también nos habla, Pierre Bourdieu, otro francés, de que la dominación empieza por la palabra. La palabra no es algo neutro, no actúa con simpleza, no es inocente. Las cosas que decimos no las decimos solamente porque sí. Hay un proceso muy complejo detrás de esto. Y dentro de la comunicación y del lenguaje, las artes son una parte esencial, son una herramienta esencial de la comunicación. Toda disciplina artística es comunicación, la danza, el teatro, el cine y por supuesto la música. Y la música dice mucho. ¿Y qué es lo que hace el arte como herramienta de comunicación? Y me voy a centrar aquí específicamente en la música. Refuerza valores y normas sociales, o las contradice también, influye en la construcción de la identidad, emociona y motiva conductas, refuerza estereotipos o los desafía, se utiliza como herramienta de propaganda, pero también se puede utilizar como herramienta de resistencia. Puede ser una herramienta para la empatía, el poder entender al otro, a la otra, o también para la división. En ese sentido, a mí me gustaría mencionar que algo que me preocupa mucho, y tomando un poco lo que decían mis compañeros, es cómo legitimamos a través de los discursos y cómo formamos realidades a través de los discursos. La música y esta necesidad de prohibir cosas no es nueva, ¿no? En los años 60 se asesinaron a muchísimos artistas porque hablaban del gobierno, porque se rebelaban, porque decían lo que nadie más se atrevía a decir, porque contaban la verdad de los pobres, de los marginados, de la sociedad más dolente. Sin embargo, algo que aquí me preocupa mucho en lo personal es ver hacia dónde están evolucionando estos discursos de la música aparentemente subversiva o rebelde, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que también hay una realidad trastocada y cuando se habla de prohibición, muchas personas dicen, no, es que la libertad de expresión, sí, el problema es que ahorita desde el arte hay muy poca libertad de expresión. Las canciones que se generan, hablando específicamente de los corridos tumbados, no pueden salir al público si no fueron aprobadas por el narco, primero. O sea que si yo escribo una canción sobre, inserte aquí nombre de cualquier líder de un cártel, primero él tiene que saber lo que yo voy a escribir y darme su autorización para que entonces yo pueda grabar esa canción. Y todavía después de grabada puede ser que tenga que hacer cambios. Entonces, como artista también yo me pregunto dónde está la libertad de expresión, porque yo no estoy diciendo, estoy aceptando lo que otros quieren que yo diga. Entonces eso me preocupa.
porque últimamente, analizando discursos de muchas canciones, como ya aquí nos expresaba algunas el maestro, el doctor, pues justamente hay como esta idea de soy un chingón, traigo varo, traigo camionetas y la droga y traigo morritas y está bien chido y logré lo que de niño pues siempre soñé, y quizá estaría bueno decir, y entonces a los 2 meses me descabezaron y mi cerebro quedó embarrado en la camioneta tan chida que me compré, pero eso no se dice, ¿no? O mataron a mi mejor amigo, me hicieron descuartizarlo a mí porque nos metimos en una bronca, pero eso tampoco se dice. Me metieron 2 balazos por donde no les conté, pero eso tampoco se dice. Entonces me preocupa mucho la limitante de este género que se está dando últimamente, porque históricamente, como ya lo decía el doctor, el corrido fue una herramienta de comunicación de esas cosas que la gente no podía saber porque no sabían leer y no sabían escribir. Pero entonces, si ahora estamos respondiendo también a un sistema evidentemente consumista, neoliberal, capitalista, y vemos a Obama posteando esto, ¿qué tan rebelde es esta música? ¿Qué tanta libertad de expresión hay en ella? ¿Y qué tanta conveniencia hay detrás? Porque, ojo, esta música claro que está retando a un sistema político y a un sistema de dominio, pero al mismo tiempo parece, y esto da para análisis, que legitima otro poder y al final caemos en lo mismo, ¿sí? Y esa es la parte que a mí me preocupa mucho. La violencia simbólica y un lenguaje que legitima todo este tipo de ideas, ¿no? Traer el cuerno, levantar gente, matar 2 que 3, se vuelven habituales y desprovistos de ninguna gravedad. Y como ya decía Violeta, se construyen modelos de masculinidad, poder y género, ¿no? La buchona, el jefe, el gato, y seguimos con este ideal de el poder por sobre los otros, que ahorita también me parece muy delicado porque vivimos en un sistema altamente individualista, en donde yo, y lo que para mí sea bueno, pero lo que yo haga y las consecuencias que eso tenga hacia con los demás, pues me vale madre, ¿no? Ojo ahí, porque toda acción tiene una consecuencia para todos. Vivimos en un sistema social, por más que nos digan que no, dependemos de los otros y de las otras. Entonces, creo que definitivamente hay que pensar. No creo que se trate de prohibición, eso no sirve de nada, al contrario, prohíbanlos y con más gusto los vamos a escuchar, se me hace. Se trata también de generar nuevas narrativas a través del mismo género. Si vamos a hablar de realidades, pues hablemos de realidades, cantemos realidades, pero no tampoco la utopía de los personajes. Por ahí escuché una entrevista donde un narco encapuchado hablaba de cómo él pagaba porque le hicieran porque le hicieran corridos, ¿no? Y él decidía lo que se decía, y él dice, el 90% de las cosas que se cantan no pasaron, no son ciertas. Entonces, ese 90% que sí es cierto, ¿dónde lo vamos a poder escuchar? ¿O dónde lo vamos a poder observar? Porque estamos creyendo que la vida del narco está bien chida, pero se nos olvida que hay un montón de dolor para el mismo que habita y vive eso, como para todo el resto de la gente. Entonces, bueno, yo dejo por ahí un poco de eso va mi reflexión, de cuidar el lenguaje, de pensar y analizar lo que estamos escuchando, escucharlo, pero desde esa conciencia, desde dónde viene. Ahí le dejo, porque ya se acabó mi tiempo. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguno de los ponentes le gustaría agregar algo? Doctor, por favor. Sí, miren, me gustaría opinar sobre el tema de la prohibición. Y de entrada decir que me parece correcta la posición de la presidenta de no prohibir y sí generar apoyos para la creación de otro tipo de narrativas. Pero creo que tenemos que tener mucho cuidado con encasillar al corrido con el tema del narcotráfico. Son 2 cosas que se articulan, pero que son diferentes. Número 2,
no todos los narcocorridos son apologías de narcotraficantes. Hay una gran cantidad de corridos que yo analicé en un libro, Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura en México, que narran los escenarios de la vida, la ausencia, el dolor, la cárcel, la muerte, la pérdida de la gente que se quiere por el tema del narcotráfico, y que dicen no se metan en esto. Y hay algunos corridos dentro de estos que efectivamente pueden ser o son apologías a algunas de estas figuras. Ahora, dentro de lo que es esta dimensión, efectivamente hay gente que manda a hacer corridos. Esto no tiene que ver, no lo inventan los corridos tumbados. Zapata tenía un corridista de cabecera, Marciano Silva. Villa hasta tenía un cineasta. Los corridos por encargos tienen décadas que se hacen. El PRI cada 6 años mandaba hacer los corridos donde se contaban las glorias imaginadas de sus candidatos. Esto ha sido parte de una historia social y efectivamente ellos pueden ganar más de $1 millón por hacer un corrido. Ahora, ¿esto está bien por sí mismo? Obviamente no. Obviamente, pero esta es una realidad de una historia social, de una forma de representación que efectivamente escapa a esta idea del viejo Wittgenstein, del Tractatus Lógico-Filosóficos, donde la palabra y las cosas, la palabra y los objetos, la palabra y la realidad son lo mismo. Entra más en el campo de las formaciones discursivas de Foucault y entra efectivamente también más en todo lo que sería estas propuestas de Pierre Bourdieu en el sentido de cómo se construye, digamos, criterios de distinción, que también son criterios de poder y de clase, como que muy bien lo han planteado estos autores. Pero entonces yo quisiera simplemente decirles 3 ejes para pensar la prohibición. 1, jamás las prohibiciones han servido. Y vámonos desde el Génesis. En un principio era el verbo, y el verbo era con Dios, la palabra, la narrativa. Pero la iglesia, el corrido cuando llega, la iglesia prohíbe sones, rumbas, gatos, jaranas, guarachas, se prohibió el mambo, se prohibió el tango, se prohibieron el rock, se prohibieron Billie Holiday cantando en Estados Unidos Strange Fruit, esas frutas extrañas que eran los cuerpos de los afroestadounidenses colgando de los árboles, colgados por el racismo de los blancos. Esas eran canciones prohibidas, toda esa música era prohibida. El movimiento funky en Brasil era un movimiento, era prohibidos. Sin embargo, estos persistieron. Los corridos, los llamados narcocorridos, que es la incorporación del tema del narcotráfico en los corridos, se prohíben en el 87 con Francisco Labastida Ochoa como gobernador de Sinaloa. Ya encarrerados empezaron a prohibir. La tentación prohibicionista es profundamente autoritaria y no tiene límites. Evelio Plata, el alcalde de Nabolato, dice, bueno, sí, también prohibamos la minifalda para evitar embarazos adolescentes. Y Duarte en Chihuahua dijo, sí, entonces a los ninis hay que meterlos obligatoriamente al ejército. No, estas formas, digamos, de prohibicionistas no llevan a nada. La gente va a seguir cantando las cosas que quiere cantar, y así ha permanecido el tema del corrido. El segundo elemento tiene que ver con el desarrollo de lo que ustedes han trabajado, de los medios masivos de la comunicación. Las viejas teorías de principios del siglo XX de Merton Lassater, del proceso comunicativo es emisor, medio, receptor. Entonces quien recibe un mensaje como zombie reacciona y obedece lo que le dice el mensaje. Eso no es cierto. Ya las teorías de la comunicación hace muchos años lo rebasaron el medio es el mensaje de McLuhan. Y después vinieron las teorías de Frankfurt, ¿no? Las teorías de lo que son las industrias culturales. Lo que hoy sabemos es que la forma que los mensajes son resignificados a partir de la experiencia, de la matriz de experiencias de la gente. Yo he trabajado este tema en Cuba con jóvenes. Ellos reciben el paquete, reciben las teleseries, reciben los corridos, conocen perfectamente, pero para ellos te hacen interpretaciones sociológicas o de ciencia ficción, porque no forma parte de su realidad, no forma parte de su entorno. Y el tercer eje de la prohibición, de los riesgos de la prohibición, es cuáles son los límites. Es una realidad que efectivamente que tenemos que combatir con todo. No podemos cometer el error de confundir una representación de una realidad que genera millones de personas que mueren de dolor, de miedo. No podemos caer en esa confusión. Y aquí lo que tenemos entonces dentro de esta tercer eje es, hay muchas formas desde las cuales, desde el arte, desde múltiples
espacio, se trata de interpretar esto que estamos viviendo. Vamos a prohibir El amante de Janis Joplin, Efecto Tequila y Balas de Plata de Elmer Mendoza. Vamos a prohibir Las amapolas se tiñen de rojo, Tierra Blanca y La maldición de Malverde de Leonidas Alfaro. Vamos a prohibir La reina del sur de Arturo Pérez Reverte, La virgen de los sicarios de Vallejo, Rosario Tijeras de Jorge Franco, y me puedo seguir diciendo textos de literatura que también interpretan, como interpreta el corrido. Vamos a prohibir Contrabando de Víctor Hugo Rascón Banda en el teatro. Vamos a prohibir las películas de Soderbergh y una enorme cantidad de cine que a Mario puso, la novela y la película del Padrino. Vamos a prohibir las instalaciones que hace Teresa Margoles. Vamos a prohibir las coreografías de danza contemporánea de Minerva Tapia, La Cobija o Cuerpitos Fronterizos. Creo que ahí es un camino profundamente equivocado, porque usualmente se han prohibido estas expresiones populares porque hay gente de esta lógica del saber poder que asume que los sectores populares, como los jóvenes, son menores de edad, son incapaces de entender la diferencia entre una representación de la realidad y la propia realidad que viven. Mi apuesta es, y mi invitación es, cambiemos esa realidad. Que los jóvenes no tengan que contar esa realidad que conocen, que puedan efectivamente hablar de poesía. El derecho al pan y a la poesía es un derecho, pero mientras sigamos teniendo estos entramados de muerte, no podemos fingir que combatiendo los corridos se hace algo sensato en contra del narcotráfico y sus verdaderos productores. El verdadero problema del narcotráfico es el orden prohibicionista impuesto, en este caso, al norte del río Bravo. ¿Alguna ponente quiere intervenir? Maestra Violeta. Bueno, nada más para redondear la idea de lo que les comentaba vinculada al derecho, y como abogada, creo que el uso que se ha hecho de los mecanismos legales para intentar frenar las conductas sociales se ha hecho sin un ejercicio real de acercamiento hacia el colectivo social. ¿En qué sentido? En que no hay un ejercicio multidisciplinario, por ejemplo. O sea, para desarrollar o generar una ley, previo a que se emita esta iniciativa y todo, tendría que hacerse un ejercicio con perspectiva sociológica, criminológica, antropológica, o sea, desde diferentes perspectivas. Sin embargo, y ahí sí a lo mejor me van a crucificar mis colegas abogados, y perdón, pero nos creemos a veces tan fregones los abogados que creemos que nuestra propia visión y perspectiva da para generar una propuesta o una iniciativa de ley. Y creo que tiene que ir más allá. Además de que las leyes y las normas son utilizadas de una forma desmedida. Ustedes métanse a revisar cuántas leyes existen en nuestro país y en nuestro estado y es una cantidad impresionante. Hemos legislado todo. Y entonces creemos que con el simple hecho de generar una ley, esa conducta va a dejar de existir. Y no, perdón, pero hay un gran problema con las leyes, que ni siquiera conocemos cuáles son los derechos y obligaciones que están reflejadas en esas leyes. Porque entonces no hay, o el sistema no ha encontrado una manera óptima, adecuada, de difundir esos derechos hacia con la población. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer exigibles los derechos si no los conocemos? Ahí es donde yo encuentro verdaderamente uno de los riesgos de querer legislar todo solamente para efecto de, o para dar un efecto de que estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando y vamos a legislar. Aquí en Jalisco específicamente, con el caso que sucedió, ¿no? del auditorio, fue eso. O sea, al día siguiente ya salían las autoridades a decir, se prohíben. A ver, espérate, esto acaba de suceder ayer. Y entonces tú ya hiciste algún análisis, un estudio, basado en qué, obviamente, sí, está mal que difundan ese tipo de imágenes, está mal que se socialice, pero a ver, ¿estás yendo a la raíz del problema? O sea, eso es el verdadero culpable, ¿no? Si lo queremos ver así en esos términos jurídicos. ¿Este es el verdadero culpable o es un chivo expiatorio? Y entonces lo que haces es irte por esa vía, desviar la atención y el problema sigue existiendo a final de cuentas. Obviamente,
las leyes sirven para buscar regular las conductas de las personas. Si no existieran, quizás seríamos un caos, ¿no? Más de lo que ya somos. Pero, digamos, necesitamos pensar y repensar mejor cómo se construyen nuestras leyes y cuál es el efecto que van a tener. Si no lo hacemos, vamos a seguir como hasta ahora, generando y generando y generando leyes, normas, reglamentos, prohibiciones, y lejos de funcionar, pues ¿qué va a suceder? Que a lo mejor no va a haber manera de ver un concierto o de ir a escuchar a su artista favorito que canta el corrido que más le gusta, pero van a ser toquines clandestinos, como ya se han hecho en otras ocasiones. Se va a vender en el mercado negro o se va a poder conseguir en el mercado negro. Y digo, así sucedió con varios artistas que en Spotify bloquearon durante un tiempo y te metías a otra plataforma y ahí estaba, ¿no? O sea, digamos, son muchas las cosas que tienen que ir o que van de por medio en, digamos, la censura, la prohibición de ciertas expresiones artísticas. Sí creo que el derecho tiene que ser mejor utilizado, que las leyes tienen que ser mejor pensadas y mejor planteadas para generar un mejor control, ¿no? Definitivamente. Y sobre todo, pues que el cambio cultural no se hace de la noche a la mañana tampoco. O sea, el prohibir algo, no vamos a despertar así como en un cuento y ¡ay, ya se acabó todo, todos los problemas! ¡Wow! Gracias gobierno, gracias autoridades. No, tiene que ver con todo un proceso, ¿no? Con todo un proceso, con acciones, programas, la educación, o sea, tiene una raíz y una génesis distinta. E inclusive los narcocorridos, los corridos tumbados, pues perdón, pero no todos efectivamente hacen apología al delito. Y es más, vámonos a otros géneros. ¿Qué sucede con el reggaetón? ¿Qué sucede con el rap? ¿Qué sucede con el trap? ¿Qué sucede con las baladas? Escuchen a José José, ahí hay violencia de género. La verdad. O sea, entonces tendríamos que hacer un análisis, pero todo eso en su momento, en diferentes momentos históricos, pues se construyó y se generaron estas canciones, pues porque respondían a situaciones sociales del momento, ¿no? Entonces, yo ahí dejo mi reflexión. Sí creo que da para aventarnos aquí horas y horas, pero pues no es el momento. Pero muchas gracias por la invitación y pues gracias por permitir ampliar un poquito la idea. Gracias, maestra. Maestra Andrea. Justo, yo nada más retomar algo que ya se mencionó. Mientras no tengamos más opciones de vida, podemos cantar o no cantar esas realidades y los chicos y las chicas pueden seguir cayendo y ser reclutados por el narcotráfico. Mientras la desigualdad, mientras las oportunidades, la falta de oportunidades esté tan latentes, la música no va a ser la responsable de que un joven o una joven caiga en una realidad como esa. Sin embargo, para mí es innegable el poder que tiene el arte como parte del refuerzo del discurso. Tanto que se usa en absolutamente casi todas las esferas, ¿no? En las campañas políticas, en las iglesias, es decir, claro que es una herramienta fuerte. Sí lo es. Y es muy complejo tratar de decir que no tiene un impacto, tan lo tiene que se paga para que se creen estas canciones. Evidentemente no todas, como ya mencionaban acá, hablan de esos temas. Por supuesto que en algún punto también ha habido muchas canciones que realmente hacían una denuncia a la realidad dolente y a lo que implicaba estar dentro de esa realidad. Cuando yo hablaba del tema de que me preocupan los discursos, hablo específicamente de las canciones más populares actualmente y las que están en las listas de reproducción de Spotify con muchísimas reproducciones, ¿no? Y que no siento que vayan tanto hacia la crítica o hacia ese tema como de ay, oye, esto está mal o qué sé yo, ¿no? Eso es algo que me llama la atención, que definitivamente creo es un proceso natural que no deriva del arte como tal, sino de un tema social muy profundo y que definitivamente no va a bastar con, ay, pues apágale al radio y ya te cambió la vida. Pues claro que no, eso es utopía, es ridículo.
Y pues justamente, como ya decía el doctor, no vamos a estar censurando. El problema de la prohibición es que le da alas a que después cualquier cosa sea prohibitiva, ¿no? Digo, sea como posible de ser censurada. Y eso tampoco me parece correcto. O sea, porque al rato, cuando salgas a querer cantar sobre algún tema político o qué sé yo, pues también te van a decir, oye, no, a partir de mañana ya no puedes cantar eso, ¿no? Como le ha pasado a muchos también, hasta Molotov lo han censurado, ¿no? Y entonces no va de ahí. Yo pienso que tenemos que empezar también por generar o reforzar esa capacidad que ya decían también, analítica, porque nuestras acciones no van a depender de lo que escuchamos. O sea, no porque el güey dijo que va a matar a uno, ahí voy yo también. O sea, no es tan simple. Pero sí puede ser también un mecanismo de. Entonces creo que hay que empoderar mucho a las juventudes a través de la educación, pero también comenzar por cuestionar desde dónde viene el problema y qué se va a hacer para solucionarlo, porque hablamos de callar grupos, pero no hablamos de generar nuevas condiciones de vida para los jóvenes, de que tengan trabajo, como ya decíamos cuando salen de las preparatorias. ¿Cómo no queremos que un cantante acepte $60,000 si la palabra que define a los artistas es la fragilidad, el autoempleo, la falta de salarios, la falta de dignificación del arte? Pues claro que vas a agarrar lo que se pueda. Esa es otra problemática para explorar. Van a hablar de lo que les genere comida, sobre todo en un país como este que del arte es muy difícil vivir. Tampoco se la crean que vas a hacer una rolita y a los 2 días ya te la grabaron y te hiciste multimillonario, ¿eh? Eso también depende de tus relaciones sociales. Entonces, pues híjole, yo creo que sí, definitivamente da para un montón de aristas, pero creo que coincidimos, al menos eso pienso, en que no es la prohibición el camino para cambiar estas realidades y narrativas, definitivamente. Sí, si me dan un minuto solamente para recomendarles, dentro de la escena tumbada hay una transformación de las narrativas muy importante. Yo les recomiendo, escuchen la canción de Ivonne Galaz, dedicada a Vanessa Guillén, una joven de origen mexicano, inscrita en el ejército de los Estados Unidos, asentada en Texas, quien era asediada por un teniente gringo, quien finalmente la asesina y la desaparece. O vean, escuchen las canciones de Adriana Ríos sobre el feminicidio de una joven estudiante de Derecho de la ciudad de Tijuana. Y les podía citar muchas otras canciones dentro de la escena tumbada. Mi preocupación es como criminalizar todo un género, porque yo diría, la canción, tal vez la canción más escuchada del género tumbado, o sea, Ella baila sola, y no tiene nada que ver con el narco, por decirlo, por poner un ejemplo. Entonces, simplemente aquí lo dejaría. Ya hablamos bastante, creo que vale la pena escucharles. Muy amable. Muchas gracias, maestra Violeta, maestra Andrea, doctor. Y ahora abrimos un espacio para una pregunta del público, por favor, porque ya vamos muy justos en el tiempo. A ver, por allá veo una mano. Gracias. Me gustaría saber si existen alternativas para poder seguir disfrutando de ese género musical sin pues caer en la apología al delito. ¿Podría repetir la pregunta para el doctor, por favor? Que si hay manera de seguir disfrutando de ese género musical sin tener que caer en la apología al delito. Bueno, sí, por supuesto. Lo que pasa es que el corrido tiene que ver con una narrativa de los procesos sociales que ocurren. Y nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, no es solo narcotráfico. Entonces, pero en la medida en que los entramados del narco sigan generando tanto dolor, tanto miedo y tanta muerte, va a haber muchas canciones que la canten. La señora esta de la tercera edad, doña Carlota, que disparó y asesinó, a los 2 días tenía corridos. El Papa, el mismo día que lo nombraron, ya tenía corridos. Los eventos que hoy convocan el interés del pueblo van a ser recreados en los corridos.
Ojalá, y yo contigo digo, ojalá que no tengamos que estar escuchando estas narrativas sobre gente que muere o gente que quiere asesinar. Pero eso lo tenemos que hacer transformando las realidades que viven estos jóvenes en nuestros barrios, en nuestras colonias, y esto que yo he definido como el juvenicidio, que es básicamente el asesinato sistemático y persistente de jóvenes, no solo en México, es un concepto que ha crecido mucho en América Latina. Esa realidad tenemos que transformarla para que entonces cantemos a cosas mucho más positivas, digamos, más enriquecedoras. El derecho no solo al pan, como siempre decimos, sino también a la poesía. Una pregunta más, por favor. Gracias. ¿Por qué creen que muchos jóvenes ven como aspiracional la vida de los narcos en los corridos tumbados, aunque sabemos que es ilegal o peligroso? Bueno, primero comentábamos ya que hay como muy pocas oportunidades, ¿no? Y generalmente en el sistema lo que se nos dice es que lo que nos va a hacer feliz, y hasta cierto punto no está tan equivocado por cómo está nuestra rutina sistemática hoy en día, pues es tener dinero, poder, ¿no? Poder adquisitivo, el tener un poder también simbólico sobre las y los otros. Entonces creo que también hay un tema con la inmediatez que es muy atractivo, porque también vivimos en una sociedad donde todo es flash, ¿no? Rápido, rápido, que todo me llegue rápido. Entonces, este tipo de vidas pueden tener esa realidad, ¿no? O sea, vemos como ya decíamos, chavitos que, no sé, en un año de no tener absolutamente nada, pues pasan a aparentemente tenerlo todo. El problema con eso es que hay una consecuencia detrás de ese aparente empoderamiento, ¿no? Entonces vemos estadísticas en donde la mayoría de la gente que está dentro de estos grupos, pues uno, no llegan a ser líderes importantes, son los de abajo, y los de abajo son los sacrificables. Entonces llegas a los 25 años, ¿sí? Pero muchos de ellos, de repente el pensamiento es: prefiero vivir pocos años, pero con este estilo de vida, que vivir toda una vida de precariedad y sufrimiento. Entonces, no es difícil que si la narrativa incluso de las redes sociales es todo el tiempo, eres chido si tienes el iPhone, eres chido si te ves de tal manera, pues claro que va a ser muy atractivo que algo me lo ofrezca rápido y, entre comillas, y de manera muy tramposa, con poco esfuerzo, porque en realidad la vida de estos jóvenes que están dentro de estos medios, pues no es esa utopía tampoco. Entonces, es muy fácil caer porque la narrativa es todo lo que tiene que ver aparentemente con lo que tienes dentro del narco, ¿no? Y es por eso muy fácil aceptar que, bueno, pues yo quiero eso también. Y es totalmente válido querer que te vaya tan bien como a otras personas. El problema es cuáles son las condiciones que tenemos para que una mayoría de gente acceda a eso. Por eso es que muchos caen, porque no hay más opción. Y es justo lo que estamos cuestionando. O sea, si no hay opción, lo van a tomar y lo van a seguir tomando y van a seguir reforzando estos grupos. Y lamentablemente van a seguir sin llegar hasta donde creen que van a llegar y siendo los sacrificables del montón. De hecho, yo iba a citar al doctor en su libro, y se los voy a presumir, es que a mí sí me gustó mucho este libro, Las morras tumbadas. De hecho, Editorial trae unos libros para regalar, pero ahorita les van a platicar eso. Pero ahí cito al doctor, y el doctor habla del presentismo juvenil, o sea, vivir el momento. Y entonces eso va de la mano de una serie de objetivos de vida que nos plantea el colectivo social y que nos preguntamos todo el tiempo, ¿cómo voy a lograr llegar a eso? O sea, neta tengo que estudiar, además de la prepa, otros 5 años de licenciatura y ver si con eso me ajusta, me alcanza para alcanzar los objetivos que la sociedad me plantea, para alcanzar eso que veo en los medios de comunicación
del carro, el celular, el viaje, el cabello, o sea, la ropa, ¿me va a alcanzar para eso? Y entonces va de la mano a esos objetivos de vida que nos plantea el mismo sistema y que nosotros como sociedad validamos. Pero además de eso, de que el mismo sistema en el que estamos nos da muy pocas facilidades, no digo que no las dé, pero son muy restringidas, de movilidad social. ¿Esto qué quiere decir? Salir de la situación económica en la que estamos para escalar en positivo, digámoslo de esa manera, o ir hacia arriba. Es más fácil, hay estudios que hablan de que es más fácil que la movilidad social nos lleve para abajo que para arriba, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con esta visión. Y ya, yo ahí cierro mi intervención. Gracias. Muy breve también, en concordancia con lo que dijeron mis colegas. Miren, en realidad lo que hace la narrativa de los narcocorridos se inscribe en la propia lógica de la narrativa del sistema capitalista en el que vivimos, que hace mucho tiempo sustituyó el ser por el tener. La gente vale por lo que tiene, no importa cómo lo consiguió. Y el consumismo se convirtió en un eje en la vida. Entonces, el tema de los valores, el tema de la ética, el tema de construir una perspectiva humanista de vida, se desdibuja frente a personajes de la política, empresariales, del narcomundo, que efectivamente hasta de dones los tratan porque tienen mucho dinero, independientemente de cómo lo han conseguido. Y si ustedes se fijan, una característica del sistema fue que aprendió a incorporar las disidencias, aprendió a engullir las expresiones contrahegemónicas, contraculturales. Así lo hizo con el hipismo. Quieren Shakira, ¿no? Pues les hacemos la ropa con Shakira. ¿Quieren tener los pantalones rotos? Se los fabricamos ya rotos, porque ustedes se sienten muy solidarios con los obreros, se los vamos a fabricar ya rotos, no se preocupen. ¿Quieren punk? ¿Quieren estoperoles, los movimientos punk? Le hacemos las chamarras con estoperoles. El sistema incorpora, comercializa las disidencias y las vomita. Y criminaliza a los actores. Vean ustedes, les propongo que se hagan una pregunta. Este último concierto de Natanael Cano, exitosísimo por México. Ustedes vieron cómo la escena tumbada se transformaba en una pasarela de modas. Porque Nata es marca de moda de grandes empresas de marca. Y de repente desde la cachucha hasta los tenis, Natanael era Adidas, chamarra, pantalón. Todos los músicos eran Adidas. Los bailarines, las bailarinas eran Adidas. ¿Y quién tenía los derechos de la difusión de esos conciertos? Disney. Entonces, ¿les parece que estamos frente a esa enorme amenaza a la estabilidad sociocultural? ¿O estamos realmente frente a uno más de estos múltiples subterfugios donde se criminalizan ciertas expresiones que finalmente empatan con esta narrativa de sustitución del ser por el tener? Y si ustedes revisan el libro Ricas y Famosas de Russell, lo que van a encontrar es la misma, el narcochic o la narcoestética, el art narco, con las habitaciones de estas mujeres más ricas de México, con jirafas, con osos, con leones en las habitaciones. Esta lógica del dispendio, de un dispendio a costa de la precarización de las grandes mayorías. Bueno, muchísimas gracias, maestras, doctor, por su participación, por su tiempo. A ustedes por asistir, a los que presenciaron la transmisión en redes sociales, y voy a ceder el uso de la voz al director Francisco Caro para que nos dé unas palabras de cierre, pero previo a eso quiero decirles que les tenemos una sorpresa gracias a Editorial Universidad de Guadalajara. Fíjense si abajo de su silla hay un letrero que diga que se ganaron un libro, porque por ahí hay 20. Bueno, para
los que ganaron el libro, cuando termine, pueden pasar a la mesa que está allá con los compañeros para que les entreguen un libro del doctor. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, primero que nada, una disculpa que ando mal de la garganta. Quiero agradecer a la maestra Violeta, a la maestra Andrea, al doctor José Manuel Valenzuela, maestro Maravilés, y a la maestra María José. Y bueno, esta charla ha sido parte de un gran pensamiento en la que hablamos de mucho más que música, hablamos de identidad, de resistencia, de expresión y de derecho. Ojalá esta charla haya encendido más preguntas que respuestas, porque ahí es donde empieza el verdadero aprendizaje, que lo conversado hoy sea solo el inicio de un diálogo más largo, más profundo y ojalá más compartido. Gracias a quienes participaron, a quienes preguntaron, a quienes escucharon. Gracias. También a quienes hicieron posible que esta charla ocurriera aquí, en nuestra casa, porque sí, esta escuela también es eso, su casa. Una casa para el pensamiento, la curiosidad y el encuentro. Muchas gracias.